buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la Mañana en este viernes día 13 de octubre, jornada en la que vamos a analizar todo lo acontecido en Cataluña durante esta semana. Lo vamos a hacer como es habitual junto a Carlos Magdalena. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido un viernes más, Carlos, y Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, bienvenido Cristina. también, Fernando. Días. El pasado martes todas las miradas estaban puestas en el Parlamento, donde Carles Puigdemont anunciaba que asumía el mandato del pueblo catalán para que Cataluña se convirtiese en un Estado independiente en forma de república. Creo que los medios de comunicación nacionales contabilizaban 30 segundos hasta que decía que se suspendía de manera temporal para abrir el diálogo. Esto quiere decir, quiero que me deis vuestra opinión, que se produjo una declaración de independencia unilateral, ¿sí o no? No, no rotundo. Y digo más, yo me comí todo el discurso del señor Puigdemont, me lo comí entero. A veces entendía el catalán por mi estancia en Cataluña y a veces no, si eran las palabras un poco complicadas. Pero me comí todo el discurso y cuando llegó el acto fundamental, digamos, la eclosión el de la momento, ¿no?, República, que todos esperábamos, dijo así tranquilamente que el referéndum obligaba a que los catalanes tuviesen la República Independiente de Cataluña. Y yo me quedé así. ¿Dónde? Vale. Y a continuación, 5 segundos después, pero la suspendió. Vamos a ver, yo lo que tengo que decir el primer momento es que delante del televisor me quedé así. La ha proclamado y la suspende. Pero ¿cómo la ha proclamado? Porque primero, para proclamarlo, la tiene que decir. Después me imagino que tendría que votar los diputados y decir si están de acuerdo o no, previo un debate de si sí o si no. En cualquier parlamento, independientemente de lo que diga el reglamento, inforces que hicieron, que cambiaron, que modificaron, que anularon, etcétera, etcétera, ellos solitos, porque ellos se lo comieron, ellos se lo guisaron, pero cuando proclamó la independencia yo me quedé así, mirando al televisor. Y al rato salía gente, entraba, se marchaba, hasta que finalmente dice el locutor, bueno, ahora se va a declarar la independencia. Entonces ya llegué al sumo de lo antijuricidad que existía en toda esa proclamación y, por otra parte, pues las caras que tenían los de la CUP, los antisistema, la famosa Gabriela, que se ha hecho muy famosa en la televisión, y de repente dicen, vamos a firmar la independencia. Y digo, ¿la independencia? ¿Qué independencia? Proclaman la independencia, un señor presidente, la suspende. Después lo que hacen es salir a una sala contigua con unos principios generales de una independencia. Bueno, era el totum revolutum total, que no había madre que... Luego, después, empezaron a preguntarse allí las tertulias, los juristas y tal, y yo decía, pero ¿dónde está la independencia, la proclamación de la independencia, el Estado catalán? No había ninguna proclamación de independencia, había sido todo un show, como están haciendo esta gente, por desgracia, para Cataluña, por desgracia, para España, y no había nada de nada. Ahora viene el señor Rajoy, muy bien, por cierto, y dice, oye, dime si has proclamado la independencia. Es que el Rajoy, esa pregunta que salió hasta en New York Times, en el periódico americano, que decía, riéndose un poco de España, de lo folclórico que es la situación, que así la ven desde un punto de vista y de irrisoriedad total y absoluta, porque no damos otra sensación hacia afuera, cuando dice, España pregunta a Cataluña si ha declarado la independencia. Dios mío, dicen los americanos, que yo los conozco y los conocemos todos, dicen, bueno, pero ¿ustedes a qué están jugando? ¿O han declarado la independencia? ¿Qué normas jurídicas tienen? Vamos, un totum revolutum total. Yo no entendí nada, después se pueden explicar muchas más cosas, todas las tertulias, todos los comentarios, etc. Pero desde mi punto de vista... No está declarada. No está declarada la independencia. Fernando, ¿para ti declaró o no la independencia de Cataluña? A ver, no es una pregunta que yo deba responder en términos imperativos primeros ni en términos personales. Yo creo que la posición del Gobierno de España es correcta. Ante las dudas evidentes de si se ha declarado la famosa DUI, la Declaración Unilateral de Independencia o no, requiere al presidente de Cataluña, a Puigdemont, que diga exactamente si ha declarado o no. Esta es una pregunta que es clave. Por tanto, podemos hacer una interpretación, porque es verdad que la declaración es de una ambigüedad tal que nos impide con rotundidad sí o no, hasta el extremo, insisto, que el presidente del Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, insta al Gobierno catalán a que efectivamente diga si lo ha declarado o no, porque no es una respuesta baladí y en función de eso
y por no tenerlo claro, deberá articularse algunas otras medidas, ¿no? Poner en marcha el artículo 155 requiere precisamente de definiciones claras y rotundas, no de, digamos, de respuestas ambiguas que impedirían o deberíamos entrar en un debate jurídico, etc. El Consejo de Ministros requiere al Gobierno de Cataluña para el lunes 16 sí, tienen de plazo, efectivamente, hasta el lunes, responda clarísimamente si ha declarado o no ha declarado, sabiendo que lleva a efectos la no respuesta. La no respuesta del Gobierno catalán implicaría, de hecho, de facto, el reconocimiento de que han hecho un acto ilegal. Y entonces, a partir de ahí se procedería en un plazo de 3 días, para el día 19, a tomar las medidas que tiene previsto el artículo 155 a través de la mayoría del Senado. Pero yo me quedaría solamente con... Es una pregunta interesante, es clave, porque a partir de ahí se abren muchos escenarios, sino que hablaría qué es lo que ha pasado estos últimos días, desde el pasado viernes, que tuvimos la oportunidad nuevamente, ya van 2 o 3 programas, y yo creo que es importante que se discuta de Cataluña con apasionamiento, pero con cierta inteligencia, ¿no? Es decir, que el pasado viernes seguíamos estando muy preocupados, yo por lo menos me manifesté como uno de los muchos ciudadanos que estábamos muy preocupados, y hoy he de reconocer que tengo cierta esperanza, estoy esperanzado, porque yo creo que la política ha vuelto a ocupar el eje central de los asuntos de Cataluña. ¿Qué ha pasado para tener esa esperanza, Hasta Fernando? el día 1 de octubre, hasta el día 3 de octubre, el día 1 de octubre se produce el referéndum, el 3 lo que se llama el paro país, es decir, las instituciones, una cosa absolutamente increíble, convocan a los ciudadanos a manifestarse, a hacer una huelga general, y por tanto estamos en manos de lo que podríamos llamar la calle. Yo lo expliqué el pasado viernes, la teoría del desbordamiento, etcétera, ¿no? Por fin, el pasado día 10 se ha vuelto al Parlamento. Desde el 6-7 de septiembre no se vuelve al Parlamento. Los parlamentarios no se reúnen en el lugar más solemne que es la democracia, que tiene la democracia, que son los parlamentos, ¿no? La política ha vuelto a ocupar el espacio central, ¿no? Y esto es muy importante, en mi opinión, sin olvidar que es verdad que antes de ese día se han producido algunos movimientos que yo creo que son muy interesantes para ver cómo van evolucionando hacia lo que yo llamo una esperanza, una ventana a la esperanza, ¿no? Coincidiendo con inmediatamente después del día 1 de octubre, el día del referéndum, el jefe del Estado, tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí y hoy quiero resaltarlo, hace una declaración solemne entre los ciudadanos a través de los medios de la televisión y los medios de comunicación, donde se pone el énfasis cuando se valora su intervención en términos restrictivos, ¿no? No entiendo muy bien por qué, porque llama a defender las instituciones, llama a defender la Constitución, pero utiliza una palabra que pasa desapercibida y que yo creo que es central para ver luego cómo ocurren algunos acontecimientos, ¿no? Que es la palabra concordia, ¿no? Es una palabra maravillosa y democrática donde las haya, porque al fin y al cabo detrás de la llamada a la concordia es llamar al diálogo y al pacto, ¿no? Entonces es verdad que luego se producen algunos acontecimientos que yo creo que son de suma importancia y que yo creo que es lo que nos ha permitido estar en el punto que estamos hoy, con preocupación pero con cierta esperanza, ¿no? Es la desaparición de algunas de las grandes empresas señeras de Cataluña, de manera especial Banco Sabadell, la Caixa, etcétera, ¿no? Por no hablar de una serie de empresas que como todo el mundo sabe. Y luego ahí es verdad que hay el domingo pasado una manifestación aproximadamente de 1 millón de personas que reclaman también ser tenidos en cuenta. Veníamos diciendo que no todos los catalanes son independentistas, sabíamos en función de resultados electorales que en torno al 50% podrían estar un poquito menos a favor y el 50% un poco más. Ese domingo aparecen los ciudadanos reclamando el legítimo derecho que tienen a ser tenidos en cuenta. Esto es importantísimo. Tanto el movimiento de los empresarios como el movimiento de los demócratas que salen a defender en Cataluña su derecho a ser tenidos en cuenta, hace que las cosas cambien
y generen nuevas condiciones políticas, que es lo que yo llamo que hemos vuelto a la política. Se reúne el Parlamento de España en torno a la declaración del presidente del Gobierno y toma una resolución. Yo estoy especialmente satisfecho de que los partidos constitucionalistas hayan llegado a un punto de encuentro que permita actuar de manera conjunta y unitaria, ¿no? Es el famoso acuerdo que se produce la noche de la declaración de independencia o no del Parlamento en torno a Rajoy y Pedro Sánchez, donde llegan, y también con Ciudadanos, donde llega un tema que me parece que es clave, ¿no? Es absolutamente imprescindible que vuelvan a la legalidad, y es la puerta que tienen el día 16 de volver a la legalidad, porque siguen estando un poco en el limbo jurídico de qué posición tienen, y a partir de ahí ofrecer un proyecto político que yo creo que es apasionante. Yo tuve la suerte, y con ello termino, de ser un actor, en la medida que me tocaba, de mi generación con la Constitución del 78. Quiero volver a ser un actor que reivindique, porque la quiero, la reforma de la Constitución del 78. Por tanto, y concluyendo, no sé si ha declarado la independencia o no, tiene la oportunidad el lunes 16, y a partir de ahí, junto con eso, que es aplicar la legalidad vigente, el artículo 155, etcétera, hacer una propuesta política a todos los ciudadanos, por supuesto también los catalanes. Yo quiero estar con los catalanes y quiero votar con los catalanes. Decía Mitterrand una cosa que se hizo famosa, y es que quería tanto a Alemania que quería a dos. Evidentemente esto no tiene nada que ver con el ejemplo, pero yo quiero votar, y quiero votar con los catalanes, y los catalanes tienen derecho a votar dos veces. Si somos capaces de hacer una reforma de la Constitución, todos los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, votaremos juntos, y como consecuencia de esa reforma, inevitablemente habrá que hacer una reforma del Estatuto de Autonomía, donde ahí sí los catalanes deberán ser consultados y deberán ser tenidos en cuenta a la hora de apoyar y aprobar esas reformas. Hablaba Fernando de esa reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a la mañana siguiente con Albert Rivera, el apoyo de Partido Socialista y Ciudadanos al Gobierno de España. La semana pasada, Carlos, lo hablábamos fuera de cámaras, fuiste crítico con Pedro Sánchez. No sé qué te parece la actuación del líder socialista. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho todo y muy bien Fernando, porque realmente ha hecho una explicación cronológica de todo lo que ha pasado, pero yo me quedé en el hecho, mi opinión, de que el señor Puigdemont no declaró la independencia. Y a partir de que no declaró la independencia, vino el requerimiento por parte del Gobierno, que yo hago énfasis en cómo nos miran desde fuera, por ejemplo, como he dicho, en el New York Times y en la prensa extranjera, del pequeño lío o gran lío que tiene metido España, porque como yo como letrado siempre digo, y todos los abogados decimos, tenemos un gran legislador que no hace más que legislar y luego no se cumplen las leyes. Ese es el verdadero problema de esta España de las Españas, o de este país de países. Entonces, una vez que ya este señor ha dicho que declaraba la independencia y la suspendía, ha empezado la vorágine de pensar si la ha declarado o no la ha declarado. Digamos, para empezar, el señor Rajoy dice la pregunta. Y ahora viene la respuesta, que es lo que interesa un poquitín a los ciudadanos que nos están viendo. ¿Qué va a decir el señor Puigdemont? Pues yo me adelanto a lo que va a decir. Va a decir una carga semántica de muchas frases en las que no va a decir nada, pero simplemente se va a entender que no están ahora en sentido independiente jurídicamente. Incluso la CUP, que lo ha visto venir, ya hoy está diciendo que por favor declare la independencia. Sí, le dan también 3 días, ¿no? Cuando en principio habían dado un mes para el diálogo. Yo voy un poco a lo fundamental. Y lo fundamental es que no hay independencia, que hasta la CUP, el señor Artur Mas ha salido hoy también en Televisión 3. Diciendo que ellos no gobiernan. Que ellos no gobiernan. Entonces, el lío es tal que realmente sí que procede la aplicación estricta del artículo 155, que como muy bien dice Sánchez, que le he escuchado también no sé si en la cadena SER, la SER, le he escuchado, en el que dice que lo que quiere es una aplicación del artículo 155, un poco. El poco que quiere él es el que queremos todos, que haya elecciones, que realmente se reconstituya otra vez el espíritu de una España unida, que se vuelva a la legalidad y que se empiece a quitar a esta gente poco a poco, porque no estoy partidario tampoco, bajo ningún concepto, de meter a nadie en la cárcel. Yo creo que se ha producido un desvarío político, digamos, ha sido como una calesa sin caballos o con unos caballos desbocados lo que ha ocurrido en Cataluña,
el dejar hacer, laissez-faire, laissez-passer, por parte de los gobiernos respectivos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular en estos últimos años, porque sus respectivos presidentes han sido dejadores de la obligación constitucional. Recordemos las banderas, que las quitaban, las ponían, el cupo vasco lo cumplo, no lo cumplo, el tema catalán, es decir, que había un desencuentro de incumplimiento de la Constitución. Realmente, si hay que hablar para entenderse, que se hable y nos entenderemos todos. Ahora, decir como un forces que vamos a hablar de la modificación de la Constitución por el lío que tenemos en Cataluña, soy partidario de, primero, que no haya lío y después hablar de todo. Porque cuando no hemos apagado un incendio, metemos otro incendio, yo creo que conociendo el espíritu de este país y de los ciudadanos de este país, que muy pocas veces nos ponemos de acuerdo, me parece que esa reforma de la Constitución, ahora con la boquita pequeña, no procede de momento. Lo que sí procede es que se acabe de una vez el problema que está sangrando a la economía de Cataluña con la huida de las empresas más importantes de Cataluña. Y además, no solamente cambian en la sede social, sino que están cambiando la sede fiscal. ¿Qué significa eso? Pues significa que el señor Junqueras, el señor Puigdemont no van a tener ingresos. Si no van a tener ingresos, tienen que venir a la Caja Común de España para que nosotros les prestamos dinero. Y no tiene que ir por ahí. Pero sí es cierto que existe ahora una conjunción aparentemente de acuerdo total entre tres personas que son Rivera, Sánchez y Rajoy, que por favor sigan unidos, que no se me separen para conseguir recomponer esta situación de España que tanto daño puede producir a todos los ciudadanos de este país. Quiero que expliquemos bien a los espectadores qué supondría la aplicación de ese artículo 155, porque me imagino que muchos de ellos no oyen más que hablar en los medios de comunicación, ¿no? Se va a aplicar el artículo 155. Bueno, exactamente ¿en qué consistiría la aplicación de ese artículo? Sí, comentamos luego, pero en todo caso es verdad que primero yo reclamar para España el derecho que tiene a ser presentado y a ser como un país moderno y avanzado y de grandes acuerdos, ¿no? La historia reciente, que es la historia de la transición y hasta ahora, hacen de España un país modélico. Es decir, yo no estoy dispuesto a aceptar demasiadas lecciones de casi nadie en términos democráticos, ¿no? Cuando se nos critica por lo que pasó el día 1 de octubre en términos de intervención de las Fuerzas Armadas, algunos titulares de algunas prensas internacionales. España tiene que quitarse ya de en medio la España esa arcaica, folclórica. España es un país muy moderno y que es muy avanzado y que además da lecciones también, no solamente las recibe. Nuestra democracia es homologable a cualquier país, yo siempre lo digo, es decir, yo no sé por qué tenemos ciertos complejos, yo no tengo ningún complejo de ser de España. O sea, yo he viajado mucho como consecuencia del cargo que he ocupado y yo he sentido el orgullo de país, de ser preguntado por alemanes, por franceses, ¿y qué estáis haciendo? Es verdad que estamos sufriendo ahora, estamos pasando mal, la crisis económica ha sido muy dura y la crisis política, que tiene que ver mucho también con la crisis económica, está siendo muy dura, pero estoy seguro que vamos a salir, porque en España es un país muy avanzado. Decía un personaje, y yo a veces lo digo incluso para provocar, pero luego para defender, España es un país moderno, laico e ilustrado. Moderno, laico e ilustrado. Y estoy dispuesto a defenderlo porque es moderno, porque es laico y porque es ilustrado. España es un país de clase media, avanzada, que destacamos en cantidad de cosas, de manera increíble con respecto si lo comparamos con el pasado. Dejemos de pensar en la España actual en términos del pasado. La Constitución del 78 es un referente para muchos países. El pacto de muchos que hicimos la transición es un referente para muchos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, es decir, los independentistas no son todos los mismos, lo he explicado, y los nacionalistas tampoco. Es decir, tenemos que buscar los conflictos que se dan ahí para atraer, no para digamos, que se junten más. Tenemos que romper eso. Entonces, a partir de ahí, no es lo mismo unos nacionalistas que otros, ni los independentistas, y tenemos que tener la inteligencia suficiente, finura que diría Andreotti, ¿no? Andreotti se nos criticaba también en la transición que los políticos españoles éramos poco finos. La política española es finura también, incluida la declaración famosa de Puigdemont, que es un sí pero no, un no pero sí. Es decir, y eso, ahí hay algo de finura, hay algo de trampa también, hay trampa también. Un quedar bien con todo. Esto es. Pero, a ver, no pongamos el foco solo en los conflictos. Yo quiero hoy poner el foco en la oportunidad que Cataluña y España tienen
para renovar un pacto que sirva para otros 40 años. Justo ahora, septiembre, octubre de estos días, hace 40 años que hubo lo que llamamos los pactos de la Moncloa. ¿Qué eran los pactos de la Moncloa? Un pacto de rentas. Sindicatos y empresarios se pusieron de acuerdo para pactar rentas que permitieran a España salir de una crisis de la que veníamos, económica dura, y un pacto social. Los antecedentes previos de la reforma de la Constitución del 78. Los empresarios que han tomado una decisión política estratégica de salir de Cataluña, junto con otros empresarios de España, deberán hacer un pacto de renta con los sindicatos de clase que tiene este país. Porque es verdad que para salir de esta crisis, que en términos macroeconómicos estamos saliendo, pero en términos individuales todavía no hemos salido. Es insoportable la desigualdad, es insoportable la pobreza energética, es insoportable la pobreza laboral. Tiene que haber un nuevo pacto de rentas en España y que haga también un pacto social, porque la reforma de la Constitución del 78, que yo estoy convencido que la vamos a sacar y la vamos a hacer bien, necesita de todos, los nacionalistas, los empresarios, los trabajadores, la organización civil y, por supuesto, liderada por la inteligencia política que en este país existe. Yo estoy especialmente orgulloso hoy, después de estos días, de ser del Partido Socialista. Por cierto, el único partido constitucionalista que sigue existiendo en España, junto con el PNV. Los demás partidos, AP ha desaparecido, UCD ha desaparecido, el PC ha desaparecido. El gran partido que articula España es el Partido Socialista con el PNV. Entonces, yo estoy especialmente orgulloso de la propuesta política y del compromiso democrático que hemos llegado con el presidente del gobierno de Rajoy. Y por fin hemos superado aquella posición estúpida, en mi opinión, del no es no a Rajoy. ¿Cómo que el no es no a Rajoy? No es no en aquellas cosas que estemos en desacuerdo, pero a partir de ahí las posibilidades de acuerdo entre partidos de derechas y de izquierdas en un país y en una situación como esta es infinito. Y se ha producido, porque entre otras cosas el PSOE, y lo hemos visto ayer, celebrando el 12 de octubre, dos expresidentes del gobierno, Felipe González y Zapatero, 30 exministros, porque los socialistas, cuando somos convocados a defender España, la España democrática, la España plural, la España constitucional, siempre estamos y estaremos. Y tenemos una propuesta bastante avanzada de por dónde reformar la Constitución del 78. Hay que reconocer los derechos históricos de las comunidades autónomas que lo son. Hay que reconocer aquellas otras cosas competenciales que no están claras. ¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo? Necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer una reforma de la financiación autonómica, porque es verdad que cada 5 años la renovamos, pero es verdad que es bastante imprecisa. Y es verdad que los derechos sociales tienen que aparecer en la Constitución que renovemos del 78, porque es verdad que mientras que está blindado el derecho de educación, no lo es tanto el de sanidad. Y hay algunos derechos, el derecho a la vivienda, que tiene que ser reconocido. Tenemos que mejorar la Constitución para dar satisfacción al entramado institucional que es esto de las Españas y autonomías, aquello que yo decía de que el Estado español es un Estado compuesto, donde hay un Estado central y el resto de comunidades autónomas somos Estado. Necesitamos dar satisfacción a eso, dar satisfacción al modelo de financiación y dar satisfacción a algunos derechos sociales que los españoles necesitamos. Quiero que resumidamente me comentéis qué escenarios se abren con un sí o un no de Puigdemont el próximo lunes. Pues vamos, centrándonos en el tema de pasado mañana, que va a ser el lunes, pues el escenario va a ser muy complicado, porque ni más ni menos lo que tiene que hacer Puigdemont es decir que no ha proclamado la independencia. Y es cierto, tiene que decir que eso porque no lo ha proclamado. Pero imaginémonos que nos larga pues un batiburrillo de palabras, todas juntas, las junta todas y las larga. Entonces nos va a dejar otra vez en la indefinición. Eso es lo que yo para mí pienso que va a hacer este hombre. Y decir, la tercera posibilidad, decir que ha proclamado la independencia, puede decir que la ha proclamado, pero es falso. Muy bien dice Fernando en el tema este, de que es que existe una concatenación también de ilegalidades desde el primer día, con la ley del referéndum, la ley de transitoriedad, el forces que se produjo el día 1 de octubre, etcétera. Yo creo que lo que procede es que por favor se sienten, dialoguen. ¿Compartes la esperanza que tiene Fernando, Carlos? Joder, me gustaría compartirla. Fernando, me gustaría compartirla, pero lo tengo muy crudo porque no lo ves tan claro. He vivido allí, tengo familia allí, hablo con ellos y es que estos tíos son muy brutos. O sea, estos señores, porque a mí me ha parecido, quieto, un permiso, a mí me ha parecido que Sánchez, su comportamiento, ha jugado las cartas muy bien, o sea, está bien, incluso matiza para no engañar a nadie que estemos pensando que se va a aplicar de forma estricta el artículo 155, que supone, y digo, pues la destitución de Puigdemont,
el funcionamiento democrático, no como hasta ahora, de la autonomía de Cataluña. Me imagino que también poner un capitán o alguien allí que dirija a los Mossos, que se ha convertido en una fuerza política al servicio de una independencia, por desgracia es así. Entonces los Mossos hasta ahora estaban funcionando perfectamente como una fuerza de seguridad de los catalanes estupendo, como son los ersainas, pero hay que modificar eso y después de realizar varios retoques, pues habrá que ir, como pide también casi todo el mundo con sentido común, a unas elecciones, renovar a esta gente y entonces ponernos a hablar, que esto es una España de todos. Esa es mi opinión, eso es lo que creo que debería de pasar, pero no lo tengo muy claro. Muy claro. No, digamos que la distancia que nos separa a Carlos y a mí es la distancia entre el derecho político y la política, ¿no? Es decir, hablamos demasiadas veces del derecho político y menos de la política. Sí. Es decir, el derecho político está para ser aplicado, punto uno. Pero a partir de ahí, la fuerza de la política es infinitamente superior al derecho político. Es decir, dejemos que funcione el entramado institucional, la Constitución, las leyes, tal. Empecemos a aplicar el 155, que clarifique. Pero sobre todo, hagamos política entre todos, que es lo más maravilloso. Por eso, cuando digo estoy esperanzado, a ver, yo no soy un ingenuo, llevo 45 años en política, solo 45 años en política, por cierto, de manera ininterrumpida. Yo soy un apasionado de la política, porque es la solución, sobre todo, que encontramos los más débiles, porque los más fuertes no necesitan de la política. ¿Quién necesita de la política? Aquellas personas que se sienten inválidas ante muchas cosas, en función de derechos, de libertades, etcétera. Entonces, eso es el espacio de la política y yo llevo 45 años. Yo creo que es un momento para la esperanza y yo creo que España, entre todos, vamos a encontrar solución, seguro. Bueno, pues como cada viernes nos despedimos esperando lo que va a pasar, ¿no? Dentro de 3 días y el próximo viernes habrá más tiempo para el debate. Muchísimas gracias a los dos una semana más. Nos vamos a marchar a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.